Hola, en este video vamos a revisar un trabajo de investigación titulado Análisis del porcentaje de automedicación de un grupo de adultos de 20 a 35 años y un grupo de adultos mayores de 65 a 80 años, fundamentándose en la divulgación científica en Internet, y se va a realizar en un club llamado Centro Ítalo Venezolano en Caracas, Venezuela. Recuerda que estos videos son para mostrarte cómo podríamos hacer una corrección de un trabajo escrito con la intención de que tengas idea para mejorar tu trabajo en caso de que no seas el autor de este trabajo. Entonces, en esta versión de esta serie de 2024, los trabajos están bajo el formato de la norma APA. Por lo tanto, vemos esta portada de esta forma. Hay unas cosas que están rayadas para proteger los nombres de los autores, ¿sí? La norma APA, si bien te establece una estructura para la portada, también te da la libertad de que cada centro pueda hacerle algún cambio específico a esa portada. Por lo tanto, vamos a bajar un poco esta información que está aquí y colocarle el escudo de la institución en lugar de colocarle el nombre. Y por supuesto no vamos a colocar tampoco el año que está cursándose, aparte que este año está, que el año que se está cursando, ¿ok? Sino simplemente el título, el nombre de los autores, el tutor en caso el que lo tenga y la fecha que lo vamos a entregar. Y vamos a ir bajando esto un poco, ¿verdad? Lo primero que hacemos entonces en este proceso de revisión es verificar que el título, el objetivo general y la pregunta de la investigación tengan concordancia y digan exactamente lo mismo. Vamos a ver primero la pregunta de investigación, que es lo que encontramos por aquí en el capítulo 1, y dice: ¿cuál es el porcentaje actual de automedicación de un grupo de adultos de 20 a 35 años y un grupo de adultos mayores de 65 a 80 años, fundamentándose en la divulgación científica en Internet en el Centro Ítalo Venezolano en Caracas? Aquí está diciendo exactamente lo mismo del título. Lo que hago el comentario es que pareciera que la divulgación científica estuviera sucediendo dentro del Centro Ítalo Venezolano de Caracas. Es la sensación que me da, ¿no? Y voy a aprovechar también de hacer este comentario que tengo aquí, que dice: considerando lo anteriormente desarrollado, hay otras maneras más elegantes de decir o de introducir este párrafo y relacionarlo con la información que se ha dado anteriormente. Entonces vamos a buscarlo y que se haga de manera más elegante, más científica, ¿no? El hacer el enlace entre el párrafo anterior y este párrafo que contiene la pregunta de investigación. Y si leemos entonces el objetivo general, que lo tenemos aquí mismo, dice: analizar el porcentaje actual de automedicación de un grupo de adultos de 20 a 35 y un grupo de adultos, o sea, dice exactamente lo mismo, así que están muy bien relacionados: títulos, objetivo general y la pregunta de investigación. Aquí en este momento me surge la duda, sin haber leído el planteamiento del problema, de por qué dos grupos de muestra con ese intervalo de edad, de 20 a 35 y de 65 a 80. ¿Qué es lo que queremos demostrar? Porque eso que queremos demostrar específicamente en estos dos grupos debería estar expresado en la pregunta. Porque simplemente dice: ¿cuál es el porcentaje? Bueno, ¿cuál es el porcentaje? 80 y 20%. ¿Y qué puedo deducir de eso? Entonces la pregunta no está, no me dice no me genera esa curiosidad de qué es lo que hay ahí. Sí, o sea, tengo la curiosidad en el sentido de que no está expresado por qué un grupo de 20 a 35 y un grupo de 65 a 80. Espero leerlo en el planteamiento del problema y quedar clara. ¿Ok? Muy bien. Una vez que eso está listo, entonces vamos a empezar con la metodología y algunos comentarios de este trabajo. Capítulo 1, el problema y planteamiento del problema. Muy bien. Estos círculos que están aquí dicen: no aparecen las referencias. El planteamiento del problema comienza con: en el estudio elaborado por Orueta y colaboradores 2008. Entonces, teóricamente, este autor debe estar en la lista de referencia y cuando lo busco en la lista de referencia no aparece. Por lo tanto, las referencias están malas.
lo que aparece en las referencias debe estar citado aquí en el texto y lo que está en el texto citado debe estar en las referencias, ¿ok? Aquí, esta que les coloco tampoco aparece en referencia. La Organización Mundial de la Salud tampoco aparece en las referencias. Entonces van a encontrar en el trabajo varios comentarios de este tipo. Ya no los voy a volver a hacer mención, ¿verdad? Sino que me voy a centrar en algunas otras cosas. Por ejemplo, aquí en este solo párrafo, para dar unas ideas, hay 3 referencias. La Organización Mundial de la Salud, el Observatorio de la Psicología en América Latina y un estudio de Salazar. 3 referencias para dar una idea en un mismo párrafo me parece que es excesivo. Si las 3 dicen lo mismo, entonces ¿para qué colocar las 3? Quedarse con una sola que me permite expresar. O sea, la idea es de las referencias, leo el texto, leo el autor, veo lo que veo y escribo lo que entendí de ese autor, respetando por supuesto sus ideas, y escribo y genero un párrafo que puede tener, este párrafo por ejemplo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 líneas. Entonces, lo que leíste en la Organización Mundial de la Salud no fue suficiente para escribirlo en 9 líneas. Desde el punto de vista de redacción, es necesario que esta información que la leímos del observatorio esté enlazada con esta información del estudio de Salazar, donde solamente me dan 2 líneas. Esa es la pregunta de por qué tengo 3 referencias aquí. Lo que me dice la Organización Mundial de la Salud dice, ha determinado que anualmente mueren 700.000 personas en el mundo por el consumo de medicamentos sin prescripción y autorización médica. Eso es todo lo que dice. ¿Por qué lo dice? No dice más nada, no hay más información que lo pueda yo extraer de esa referencia y que pueda construir un párrafo de 9 líneas. Si no puedes construir un párrafo de 9 líneas, pues entonces construye un párrafo de 7 líneas y mantén esa cantidad de líneas en todo el trabajo. Probablemente esa observación la tenemos en este documento. Vamos a buscarla más adelante. Pero fíjense que este párrafo tiene 9 líneas y este primer párrafo de planteamiento tiene 2, 4, 6 y 7. Entonces es importante que la cantidad de líneas que tienen los párrafos durante todo el documento sea más o menos uniforme, porque en esa longitud es donde tú expresas la idea que tú quieres que el lector capte, ¿sí? Entonces a lo mejor 9 líneas no es, o sea, es mucho para lo que yo quiero. Y si lo que me dice el Observatorio de la Psicología Americana me complementa lo que dice la Organización Mundial de Salud, pues entonces a lo mejor me quedo con la información del observatorio y elimino la de la Organización Mundial de la Salud. A lo que voy, cada párrafo debería tener una referencia y no 3, una, máximo 2, pero generalmente uno lee toda la información, saca una buena estructura y agarra un solo párrafo para una sola referencia. Muy bien. Este planteamiento de problema entonces lo que dice es que la automedicación es considerada uno de los riesgos más comunes que atenta contra la salud de la población mundial, puesto que los medicamentos son usados por iniciativa propia del individuo sin la aprobación, control o diagnóstico de un profesional. Esta problemática puede llevar a complicaciones por desinformación y falta de conocimiento. Muy bien. Después entonces hablan de unas cifras que habla de la Organización Mundial de la Salud, del observatorio, y dice que el estudio de Salazar se indica que países como México, Brasil, Perú y Ecuador tienen una tasa de medicación de 40 y 60%. Este párrafo definitivamente hay que ajustarlo, hay que redactarlo de otra manera. Bien, entonces, y en lugar de poner en el estudio de Salazar, no, según Salazar, en los países como México, Brasil y Perú, Ok, después dice, en cuanto a Venezuela, se estima que entre el 10 y el 30% de la población venezolana se automedica. ¿Quién dice esto? ¿Quién lo dice? La revista, no, porque dice por otro lado, aquí está, Revista de Salud Actual 2015. Ok, después dice, yo pondría para mencionar esta cifra, yo colocaría que según la Revista de Salud Actual 2015, y pongo la cifra, ¿no? Sobre este porcentaje, 70% manifiesta efectos secundarios, Ok.
Después dice, por otro lado, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Qué creen ustedes que estoy buscando yo aquí en el planteamiento del problema? Por otro lado, según automedicación se impone ante el descalabro de hospitales públicos y altos costos del sector de la salud, esto es aquí en Venezuela, incluyendo fármacos y consultas médicas, etc. Según Rosales, la divulgación científica en Internet es un aliado de la automedicación, específicamente en redes sociales se divulga información no sustentada, el noticiero digital, Y después dice, considerado anteriormente, pero no me dicen el planteamiento del problema, ¿qué es lo que sucede con estas personas que tienen de 20 a 35 años y con estas personas que tienen de 65 a 80 años? Eso debería estar en el planteamiento del problema, porque recuerden que el planteamiento del problema es desde lo más general hasta lo más específico. Y el específico es hablarme de ese grupo de adultos de 20 a 35 y de ese grupo de adultos mayores de 65 a 80 años. Que no es lo mismo los adultos mayores de 65 a 80 años en Venezuela que en España, que en Estados Unidos, que en Europa, ¿cuáles fueron los países que nombramos por aquí? En México, que Brasil, Perú. Entonces, háblame de esas personas, porque de esta información, de esta muestra, de esta población que están colocando aquí, sus resultados van a ser uno, y si yo cambio esa población, los resultados van a ser otros. Entonces, este planteamiento de problema hay que ajustarlo de manera que me hablen de qué es lo que pasa. ¿Por qué se escogen esos adultos de 20 a 35 años? Porque mi pregunta es, ¿los investigadores de este trabajo están entre 20 a 35 años o están entre 65 a 80 años? Porque cuando hablemos de la justificación, en la justificación usted como investigador me va a decir por qué está haciendo este trabajo. Y a lo mejor me encuentro con que usted pertenece al grupo de entre 20 y 35 años y está interesado o ha visto que su entorno tiene un alto grado de automedicación comparado con a lo mejor sus padres que están entre 65 y 80 años. Es algo que se me ocurre. Y es importante que en la medida que yo leo el trabajo, yo como lector, no como tutor de metodología, sino yo como lector, estoy leyendo el trabajo, quede todo sumamente claro para no tener yo estas dudas. Ok, seguimos adelante, entonces ya hablamos de los objetivos específicos, del objetivo general ya hablamos, y vamos a hablar de los objetivos específicos. Hay 4 objetivos específicos, con 3 es más que suficiente. Ahora, desde el punto de vista de metodología hay que mantener este margen, o sea, este 1 debería estar debajo de esta O. ¿Por qué? Porque, importante, vamos a chequear algo aquí. Vamos a chequear bien esto con la norma. Aquí tenemos la P alineada al margen y esta E con una sangría. Bien. Si es así, entonces este 1 pudiera quedarse aquí, pero a la misma sangría que está esta A de analizar, en la misma sangría, y no lo está, ¿ok? ¿Lo ven claramente que no lo está? Ajá, y el 1 tampoco lo está, entonces hay que mantener la misma sangría. Y la segunda línea, la segunda, la tercera y la cuarta están al margen, pues entonces estas líneas deberían de estar al margen, al menos que la norma diga algo distinto y usted me lo demuestre. Bien. Este primer punto, este primer objetivo específico dice realizar una revisión amplia de fuentes bibliográficas y científicas confiables en Internet con el fin de recopilar información sobre la automedicación en adultos y adultos mayores. Esto no puede ser un objetivo específico porque eso es parte de su metodología, o sea, es parte de su trabajo, ¿correcto? En todo caso, ¿qué es lo que queremos saber de la automedicación en adultos y adultos mayores? Lo que usted quiere saber es su objetivo. No la acción de realizar una revisión amplia, porque en todo trabajo de investigación hay una revisión amplia de fuentes bibliográficas. Ese no es el objetivo específico. Eso es una metodología. Eso es parte de lo que usted tiene que hacer. ¿Qué es lo que usted quiere lograr con esa, o qué información anda buscando usted de esa automedicación? Eso es lo que va a colocar ahí. Por eso yo digo aquí caracterizar. Son unas características, por ejemplo. Entonces es una caracterización del estado de automedicación o el estatus. Hay que buscar ahí la información, ¿ok?
la palabra adecuada, el verbo. Objetivo número 2, determinar mediante una encuesta el porcentaje actual de medicación de un grupo de adultos, Tampoco es un objetivo de investigación porque eso es la metodología. Usted va a aplicar una encuesta, eso es parte de su marco metodológico, por lo tanto no es un objetivo específico. Vamos con el punto número 3, comparar analíticamente el porcentaje actual de automedicación. Este sí pudiera ser un objetivo, porque con los resultados de la encuesta usted va a hacer un análisis, ¿ok? Entonces ahí eso sí puede ser un objetivo específico. Y analíticamente significa que van a sacar cuentas para poder entonces hacer esa comparación. Tendría todavía como que la duda de este objetivo 13. Fíjense que el único que le marco como correcto es el 4, que dice evaluar los factores subyacentes que pueden influir en la automedicación de ambos grupos, como la accesibilidad médica en línea, factores socioeconómicos. De hecho, para responder esto, evaluar los factores es porque en la encuesta está. En la encuesta están esos factores y usted va a ver si hay un alto índice de eso. Y para poder yo responder este objetivo y decir que esos factores de verdad influyen es porque en la parte teórica encontré eso. Y eso me lo va a fundamentar porque si yo hago una encuesta y logro o encuentro que hay un parámetro que está más alto en otro, yo no lo puedo decir que influye si no tengo un fundamento teórico. Y ese fundamento teórico me lo dan los antecedentes y las investigaciones extensivas bibliográficas que ustedes van a hacer. Entonces, ese punto 4, ese objetivo 4 que te tienen ahí, tiene que estar enlazado con su primer objetivo, que es buscar esa información. ¿Pero para qué quieren buscar esa información? Bueno, para encontrar e identificar esos factores. Alguien tiene que haber identificado esos factores y ustedes quieren ver si esos factores realmente están en esa población de 20-35 y de 65-80. Que por cierto, otro objetivo sería buscar las características de esas dos poblaciones y buscar y justificar por qué ustedes están tomando ese rango de edades. Muy bien, voy para la justificación de la investigación. Recuerden que la justificación es el marketing, es donde usted va a vender su investigación, es donde usted me va a decir a mí, esto está súper interesante y usted tiene que seguir leyéndolo. Y es donde donde expresan ustedes como investigadores por qué están haciendo esta investigación y qué es lo que ustedes quieren aportar. Si tienes dudas con respecto a cómo estructurar una justificación, búscate el video que te voy a dejar por aquí, a lo mejor el enlace de la lista de los videos que tengo en donde aparecen unas preguntas claves para responder qué es la justificación de la investigación o aspectos importantes para colocarlo en la justificación de la investigación. Una vez que lo leo aquí, se lo pueden hacer pausa para que ustedes lo lean. Una vez que yo leo aquí, les digo, faltan algunos detalles para complementar que sea una justificación. Véanse el video y van a poder completarlo. Recuerden que este trabajo está escrito en futuro, ahorita lo estoy leyendo en futuro porque fue el trabajo del anteproyecto, pero en el momento que estoy haciendo el proyecto, este trabajo, el definitivo, es el que voy a usar para la defensa. Por lo tanto, la investigación ya va a estar realizada. Entonces, ¿en qué tiempo tengo que escribirla? En pasado. Entonces, escribo la información en pasado, tengo que volver a leer el documento y todo lo que puse en futuro lo voy a poner en pasado. Muy bien, entonces, limitación y alcances. Cuando se tiene un título con una I, quiere decir que voy a desarrollar los dos, las limitaciones y el alcance. Si usted pone las limitaciones de primero, ¿por qué me escribe el alcance de primero? Entonces, si usted me va a desarrollar el alcance, ponemos alcance y limitaciones. Y desarrolla el alcance. Así que este título que está aquí, por favor, inviértalo. Alcance y limitaciones. Muy bien, aquí les marco las palabras que están en futuro. Está bastante claro el alcance. Sin embargo, cuando leemos, dice en la investigación, se tomará, pareciera que vamos a tomar un vaso y vamos a tomar una bebida. En cuenta un grupo de adultos jóvenes entre las edades de 20 a 35, ya que es una población que ha crecido durante la era digital. Tiene la capacidad de hacer búsquedas en internet consciente. Miren lo que lo están poniendo aquí en el alcance. En el planteamiento del problema también tiene que estar, porque hay algo clave en un trabajo de investigación. En el trabajo de investigación, constantemente yo le tengo que repetir al lector
¿Cuál es mi problema de investigación? ¿Cuáles son mis variables? Cuando escribo, siempre tengo que estar relacionando lo que describo con mi interrogante, con mi población, con mis variables. Entonces, esto que están colocando aquí sobre las edades, que ya obviamente tengo 11 minutos y un poquito más, preguntándome que por qué este grupo de personas resulta que en el alcance está. Pues eso tiene que estar en planteamiento del problema. En la justificación lo tengo que volver a tocar y constantemente, de manera que la persona cuando está en la página 80 no tenga que devolverse al planteamiento del problema para recordarse cuál era la pregunta que tenían que contestar. Muy bien, y aquí fíjense que en este párrafo, desde aquí hasta acá, no hay una referencia. Y entonces, ¿en quién se están basando ustedes para decir que los adultos jóvenes entre 20 a 35 años han crecido durante la era digital? ¿De qué año a qué año va una era digital? ¿Qué se considera una era digital? ¿Es la misma era digital la que había cuando yo crecí a era digital de 20 a 35 años? Atentas, ¿no? Entonces dice, tiene la capacidad de hacer búsquedas en internet conscientemente y tiene la autonomía e independencia para consumir y comprar medicamentos sin la supervisión de un mayor de edad. Aquí hacen unas aseveraciones que hay que fundamentarlas en una referencia. Por otro lado, en un segundo grupo estará constituido por adultos. Es una generación que no está tan familiarizada con internet y así pueden. Entonces, esto que colocaron aquí, tienen que contarme la historia en el planteamiento de problema. Continúo entonces. Dicha investigación será realizada, dicen dónde es y está bastante completo el alcance. Las limitaciones ponen que durante el desarrollo de esta investigación existe la probabilidad de no hallar instrumentos previamente elaborados para la recolección de datos en relación. No obstante, existe una solución para esta problemática, el instrumento de recolección de datos elaborado basándose en investigaciones. Entonces no es una limitación, no es una limitación, porque las limitaciones es aquello que te impide hacer la investigación. Entonces no es una limitación porque ustedes van a tener o van a buscar la manera de solucionar eso. Muy bien, capítulo 2, bases teóricos, antecedentes. Revisen por favor esta referencia. Me parece que no está adecuada. Digo me parece porque yo siempre le doy la potestad al alumno para que busque la norma, la revise y me diga, la norma tal dice que el nombre va así. Si no, entonces ustedes tienen que revisarlo. Hablan de este trabajo y al final deben decir, al final de ese trabajo deben decir cuál es el aporte, es decir, qué voy a tomar yo de esa investigación y va a aparecer en mi trabajo. No solamente que lo voy a aplicar, y si lo voy a aplicar lo tengo que expresar en mi trabajo. Entonces dice, la investigación será utilizada, ya sabemos que es en pasado, ¿no? La investigación es utilizada para el presente trabajo, ya que me duele aquí la cabeza cuando leo la investigación será utilizada para el aporte. El siguiente trabajo aporta la investigación, o sea, acomoden eso un poquito mejor, por favor. Ya que al ser del campo puede brindar herramientas para el método de recolección de datos. Entonces yo le pongo, bueno, si esto va a aportar para la recolección de datos, dice, y además se trabaja con términos similares, los cuales pueden servir de referencia, ¿no? O sirven o no sirven. Pueden servir, sirven o no sirven. Entonces, aquí si este trabajo les va a dar el indicio de cómo hacer el instrumento de la recolección de datos, ¿verdad? En vez del método de recolección de datos, si es el método, entonces el proceso. En la metodología tiene que estar reflejado. Cuando yo me vaya al capítulo 3, debo conseguir entonces a Ortiz como referencia en donde están describiendo cuál es el método de recolección de datos, ¿sí? Y como aquí ponen el puede, por eso que les pongo sí o no. Igualito revisar este autor, cuidar el número de líneas. Cuando digo cuidar el número de líneas, creo que ya lo comenté, ¿verdad? Es por la cantidad de líneas que tiene este párrafo en comparación con la cantidad de líneas que tiene el párrafo desde la investigación hasta los objetivos específicos, ¿ok? Este trabajo que aporta, dice, esta investigación muestra la automedicación como un problema similar al del presente trabajo, lo cual puede utilizarse para referencia para plantear el problema. Al igual que los conceptos generales con los que se trabajan, estos se asemejan a los presentes, por los cuales serán tomados en cuenta. Esta redacción hay que cambiarla. Y si estos conceptos y esta teoría
es igual a la de ustedes, quiere decir que yo la debo ver en la base teórica. Entonces debo encontrar a Lopresti, ¿verdad? La debo encontrar referenciada en la base teórica. Después tenemos aquí a Yunga. También revisen la referencia, por favor. Se utiliza una encuesta como anteriormente expuesto, esto está mal redactado. En esta investigación se utiliza una encuesta para determinar los resultados de la tasa de medicación de dos de los grupos de personas analizados. Yo le apuesto que si yo me pongo a leer este antecedente especifica el porqué de 20 a 39 años, ¿verdad? Y ¿hay un solo rango? Ajá. Da la justificación de por qué de 20 a 39 años. Estoy casi segura. Entonces, fíjense, no solamente, sino cómo ellos lo justifican para que ustedes también lo justifiquen. Para eso son los antecedentes. Entonces dice, será la misma para ustedes, porque entonces dice, personas analizadas. Este método de recolección de datos se utilizará como referencia. Si se utiliza como referencia, es que esa es la que van a utilizar. Si ese método de recolección de datos es la que van a utilizar, tiene que estar en el marco teórico Yunga. Bien, empezamos marco teórico, la automedicación, está Maldonado, está la Organización Mundial de la Salud, está Orueta, aquí está, como lo citó Presti, pero hablan es de Salazar. Ok, divulgación científica y listo. O sea, dos cosas nada más, divulgación científica y la automedicación. Y la población, porque esos jóvenes, eso también tiene que estar ahí, la característica, cuál es el avance tecnológico que vive una población y que vive otra población, también tiene que estar ahí como referencia para saber las características de esa persona. Me parece que solamente hablando de la automedicación y la divulgación científica es más. Aquí hablan de la divulgación científica, del Internet, hablan de la Universidad Autónoma de Madrid. Sin embargo, la misma universidad. ¿Cómo se relaciona esto de la divulgación con mi problema? Aquí digo, falta mencionar la relación con su pregunta de investigación, porque estamos hablando que la divulgación científica es a través de la tecnología. ¿Y dónde está la tecnología ahí? Esas personas que se automedican, ¿qué ven? ¿Por dónde lo ven? ¿Por las redes sociales? No hay que hablar de las redes sociales entonces. Y hay que tener mucho cuidado porque puede ser que aparezca otra variable ahí que complique la cosa. Bien. Capítulo 3, marco metodológico. Tipo de investigación, es de campo, se recolectan los datos, muy bien. Ok, aquí hay dos subtítulos. Pongan nivel y después colocan diseño, o sea, hagan dos subtítulos, nivel de investigación y después diseño de investigación, no lo pongan los dos juntos, por favor. Y aquí lo que le especifico es que esta investigación es descriptiva, ¿esto qué es? ¿El nivel o el diseño? Después entonces dice, y esto está mal escrito, ¿verdad? Con un diseño de campo por encuesta, ¿qué es esto? ¿Un nivel o un diseño? Y para áreas, ¿qué es el diseño para áreas? ¿O qué es el nivel para áreas? Áreas trabaja diseño nivel. Población. Ok. ¿Cómo saben estas cantidades? ¿Cómo sabemos los 500 adultos jóvenes y los 200 adultos mayores? No está escrito de cómo conocieron eso. ¿Ok? Entonces, aquí estamos diciendo que la población de adultos, yo pongo un solo cuadro para describir la población y no dos cuadros, ¿ok? Y traten entonces de que estos títulos no queden al final, cuadro número 2, no. En un solo cuadro especifican la población y hacen las características de esa población en ese cuadro, ¿sí? Aquí pareciera que van a utilizar las 200 personas y las 500. ¿Por qué van a utilizar las 500 y las 200? Eso también lo tienen que justificar. Y cuando hablan de la muestra, dice, para esta investigación se estará utilizando el muestreo aleatorio simple, porque es muestreo aleatorio simple, el cual Arias, a menos que Arias solamente diga muestreo aleatorio, lo define como un proceso en el que se conoce la probabilidad que tiene cada elemento de integrarla.
A aclarar el tipo de muestreo aleatorio para que la investigación sea factible, se utiliza un número de muestra confiable, y resultados se obtuvo 45 y 24. Entonces aquí les coloco, deben colocar el cálculo y la ecuación aquí o en el anexo. Colocan un anexo y hacen referencia aquí, pero tiene que estar el cálculo de ese 45 y 24 que salen de esos 550, inclusive pudieran hacer una sola tabla, una tabla primero para la población y después una tabla para la muestra y no solamente dejar aquí 45 y 24. En materiales y métodos falta, no está materiales y métodos, aquí hay, o sea, materiales y métodos, materiales y después métodos. Técnicas e instrumentos, técnicas y después instrumentos, ¿verdad? Ya lo expliqué que generan dos subtítulos. Aquí la técnica de recolección de datos empleada para la presente investigación fue una encuesta, basados en cuáles criterios debe explicarlo. En la metodología se explica cómo se construye el instrumento y si fue tomado de uno de los antecedentes, pues ahí tiene que estar ese antecedente mencionado y explicado de dónde sale esa encuesta y cómo fue estructurada la pregunta, cuáles fueron los criterios para seleccionar la pregunta. Esta información que está aquí, que es la técnica de recolección de datos, esta figura no va aquí. La ponemos en anexo y hacemos referencia aquí de cómo se construyó, es decir, de dónde se sacó cada uno de estos, esta pregunta y cada una de estas opciones, ¿ok? Igual que este instrumento de recolección de datos, esto hay que mejorarlo, mejora la presentación, que no salgan estas rayas, que sea un poquito más bonito, para que son estas líneas que están aquí y tienen que describir este instrumento de recolección de datos, ¿ok? La operacionalización de variables, ¿verdad? Es la que les mandé a hacer. Esta hay que sustituirla. Y la validez y confiabilidad, pues tenemos que hablar de lo que nos va a decir nuestros juicios de expertos. Primero hablamos de validez y después hablamos de confiabilidad. La confiabilidad hay que hacerla en la encuesta. Hay que averiguar cuáles son los métodos confiables para una encuesta. Dependiendo de cómo está estructurada la encuesta, tengo un método de confiabilidad, ¿ok? Bien, cada uno de estos autores deben estar mencionados en el documento y viceversa. ¿Por qué? Porque conseguí personas, autores que estaban allá. Por lo menos Lopresti está aquí y lo vimos arriba. Pero el primer autor que colocamos, la Organización Mundial de la Salud, no está aquí. Fíjate que está la Organización Panamericana, pero la Organización Mundial de la Salud no está. Muy bien, entonces les habló Esther Morales en este segundo video de trabajo de investigación, analizándolos, dándote ideas de cómo corregirlo. Inclusive, si no tienes ideas para hacer trabajo de investigación, puedes tomar ideas de aquí, aplicarlo a tu contexto, a tu país, a otras poblaciones y inclusive puedes hacer referencia de este si nos comunicamos con los investigadores y nos dan permiso para que esto sea referencia del trabajo de algunos de ustedes. Le hablo Esther Morales desde Caracas, Venezuela y nos vemos en un próximo video.